Hoy vamos a realizar una mariposa. Para este tutorial voy a utilizar hilo 100% algodón de hilatura SLM de 3.5. Vamos a utilizar un ganchillo de 2 milímetros. También utilizaremos un poquito de hilo negro para hacer los ojos. Bueno, el color de la mariposa, pues ya elegís vosotros el color que más os guste. Quería enseñaros aquí esta, por ejemplo, que tengo. Esta está hecha con hilo 100% algodón Cotofil y también está trabajada con un ganchillo de 2 milímetros, ¿vale? Como veis es para unas agujas de 3 a 4. Bueno, este color que voy a hacer es color verde agua, si lo veis ahí. Y como veis es Nature 3.5. Si queréis que la mariposa salga más pequeñita, pues utilizad un hilo más fino. Por ejemplo, este es el mismo que utilizamos para hacer a uno de los colibríes. No sé si os acordáis. Y como veis, pues se utiliza muy poquita cantidad, ya que estas madejas son de 10 gramos cada una y mirad, prácticamente lo que se ha utilizado es muy poquito. Así que este es un proyecto con el que podéis aprovechar todos los restos que tengáis de hilo y hacer muchas mariposas. También para que las antenas se queden así rectas, si las queréis así, necesitaremos un poquito de cola blanca, de esa que tengáis por ahí de vuestros niños. Pues vamos a empezar. Bien, vamos a empezar haciendo la cabeza y el cuerpo. Vamos a hacer un anillo mágico. Ya sabéis que todo esto lo tenéis en los mini tutoriales. El anillo mágico, el aumento, la disminución, todo eso lo podéis encontrar en los mini tutoriales. Vamos a hacer 6 puntos bajos dentro de nuestro aro. 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, tiramos y aquel que se va encogiendo, ese tenemos que tirar hacia afuera. Y así aseguramos que quede bien cerrado nuestro aro. Bien, vamos a hacer en la segunda vuelta 6 aumentos. Podéis poner el marcador. Vamos a hacer 6 aumentos, que ya sabéis que son 2 puntos en un mismo punto. Y en esta ocasión, pues 6 veces. Llevamos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Bien, ya sí voy a colocar mi marcador. Debemos de tener 12 puntos. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Punto y aumento. Punto y aumento. Punto, aumento. Bien, vamos a llegar así hasta el final. Punto, aumento. Y bueno,
debemos de tener en esta vuelta, la número 3, 18 puntos bajos. Vamos a poner nuestro marcador. Esta es la vuelta 3. Vamos a hacer la vuelta 4, 5 y 6. Vamos a hacer 18 puntos, que son los que tenemos ahora. Vamos a hacer un punto en cada punto. La 4, la 5 y la 6. Bien, en la vuelta número 7 vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y una disminución. Bien, terminada la vuelta 7 debemos de tener 12 puntos. En la vuelta 8 vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Debemos de tener 6 puntos. Vamos ahora a rellenar antes de continuar. Bien, una vez que hemos rellenado, vamos a hacer 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debemos de tener 12 puntos. Bien, vamos a hacer ahora desde la vuelta 10 a la 12, 12 puntos. Yo los voy a hacer por las cadenetas interiores, como veis aquí, para que quede este dibujo. Pero si no queréis que quede el dibujo, podéis hacerlo el punto por las dos cadenetas, como hice aquí en esta otra. Como vosotros veáis que os gusta más, pues así lo hacéis. Entonces yo voy a hacer la vuelta 10, 11 y 12 por las cadenetas interiores. Voy a ir haciendo un punto en cada punto.
En la vuelta 13 vamos a hacer un punto y una disminución. Bien, para hacerlo por las cadenetas interiores vamos a hacerlo de esta manera. Hacemos un punto por el interior todavía y una disminución. La disminución, al ser las cadenetas interiores, si las hacemos como normalmente hacemos tomando las dos cadenetas, nos va a costar. Entonces hacemos así, tomamos y tomamos hebra, pasamos al siguiente y volvemos a tomar hebra. Nos quedan aquí 3, pues las cerramos y hacemos la disminución, ¿vale? Vamos a hacerlo así a lo largo de toda la vuelta, un punto y una disminución. Tomamos hebra, tomamos el siguiente punto, tomamos hebra y cerramos. Un punto y una disminución. Punto y disminución. Bien, pues debemos de tener 8 puntos en la vuelta número 13. Vamos a hacer la última. Vamos a rellenar primero un poquito para que luego no cueste mucho rellenar. El cuerpo no hace falta que lo rellenéis mucho, ¿vale? Un poquito. Y vamos a hacer la última vuelta haciendo 4 disminuciones. Podéis hacerlas todavía por las cadenetas interiores, como os he enseñado ahora a disminuir, o simplemente lo hacéis ya como siempre lo hacemos, ¿vale? Vamos a hacerlo normalmente y hacemos por las cadenetas de fuera, ya sabéis. Hacemos 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Aquí ya cortamos. Vamos a cerrar con aguja estos 4 puntitos que nos quedan aquí. Bien, hacemos así, abrimos para ver bien y tenemos aquí 1, 2, 3 y este el de 4. Vamos a cerrarlos, 2, 3 y 4. Bueno, siempre hacéis un nudo para asegurar y perdéis por dentro del cuerpo, ¿vale? Vamos a hacer ahora las alas. Bien, vamos a hacer las alas y vamos a ir combinando los dos colores. Vamos a hacer un anillo mágico, como ya sabemos, y hacemos 3 puntos bajos. Hacemos 1,
2 y 3. Tiramos y dejamos ahí este hilo. Seguido, aquí, en el mismo sitio, vamos a colocar el otro color. Hacemos así, subimos con una cadeneta y vamos perdiendo este hilito por detrás para luego cortarlo y no hace falta perderlo. 1, hacemos 3 puntos, 2 y 3, y así ya tenemos los 6 puntos dentro del aro. Tenemos 3 en color rosa y 3 en color verde agua. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es cerrar nuestro anillo, como hacemos siempre, ¿vale? Vamos a quitar este hilo para que no os confundáis. Aquí tenemos, entonces, igual que siempre, tiramos, así, tiramos y veis que se va encogiendo uno, pues ese tiramos hacia afuera hasta que tenga aquí este aro bien cerradito y volvemos a tirar otra vez del hilo. Bien, este de aquí verde, si no queréis ya confundiros, podemos cortarlo por aquí para que no os estorbe a la vista. En fin, nos hemos quedado aquí con el verde agua, ¿no? Ponemos ya nuestro marcador, el que tengáis. Ponemos el marcador y seguimos como siempre. Hacemos ahora 6 aumentos. Hacemos 1, 2 y 3. Digo y 3 porque cambiamos a color rosa, que ya, como veis aquí, es el que nos toca trabajar. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3. Mirad que aquí es donde hemos cerrado y está este punto un poquito más apretadito, no os lo saltéis. Y entonces hacemos los 3 aumentos que nos quedan. Hemos dicho que en total eran 6, pues seguimos haciendo. Vamos, este es el de 4, 5, y 6. Bien, hemos llegado al marcador, que no es el cambio de color, sino el marcador. Volvemos a colocar el marcador y seguimos en esta segunda vuelta. Debemos de tener aquí 12 puntos. Vamos a la tercera vuelta con un punto y un aumento. Vamos a hacerlo a lo largo de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Punto, aumento, punto y aumento. Bien, cuando lleguemos al otro color, que está aquí ya, tiramos este hacia afuera para dejarlo ahí y seguimos en color verde agua. En mi caso, seguimos un punto y un aumento, un punto, aumento, punto y aumento. Bien, este será el tamaño de la ala pequeña. ¿Vale? Hemos llegado aquí, debemos de tener 18 puntos. Bien, ahora os voy a enseñar a hacerle el piquito de la ala. Esta es la ala pequeña que tengo aquí.
esta es la pequeña, ¿no? Tengo aquí una hecha ya y esta es la grande. Entonces esta pequeña la he terminado en color verde agua. Entonces la otra pequeñita la quiero terminar en rosa. Como hemos terminado aquí en verde agua, pues lo que hacemos es cortar. Si quisiéramos que nos quede igual que esta, ahora haríamos el piquito. Como yo quiero que me quede en rosa, lo que voy a hacer es continuar con el rosa el piquito, ¿vale? Lo mismo que hacemos aquí, lo haríamos aquí en color verde. Bien, este lo dejamos ya ahí. Y lo que vamos a hacer es el pico en rosa. No sé si me he explicado bien. Yo quiero que quede un pico en verde y otro en rosa. Entonces retomo este hilo y hacemos un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Un medio punto alto en el mismo punto que el punto bajo. Y hacemos así. Siguiente punto. Un punto alto. Así y así. Hacemos 2 cadenetas, 1 y 2. En el primer punto de cadeneta hacemos un punto enano. Y terminamos haciendo un punto alto en el mismo punto que hemos hecho el anterior punto alto. Bien, continuamos haciendo un medio punto alto en el siguiente punto junto con otro punto bajo. Todo esto en el mismo punto. Y ya así terminamos con un punto bajo. Tiramos y ya podemos cortar el rosa. Y luego vamos a hacer una terminación del cierre perfecto, que lo haremos cuando terminemos de hacer el ala grande, ¿vale? Porque este es el pequeñito y así queda un pico en rosa y otro en verde. Igual, pero vamos a hacer el ala grande, así que vamos a continuar aumentando. Bien, ponemos aquí el marcador. Bien, vamos a hacer en la segunda vuelta 2 puntos y un aumento. Bien, como yo tengo aquí el hilo cortado, voy a engancharlo. Vamos a hacer 2 puntos y un aumento. 1, 2 y aumento. Bien, 1, 2 y aumento. Seguimos. 1, 2, aumento. Bien, dejo aquí mi hilo, ya que he llegado aquí al color rosa. Y hacemos 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2 y aumento. Bien, y aquí debemos de tener 24 puntos. Ya hemos terminado el ala grande, falta el piquito. Bien, esta ala grande yo la he terminado en color rosa, por tanto esta la voy a terminar en color verde. Entonces corto aquí
el hilo, bueno, lo tenía aquí cortado, el hilo rosa, y vuelvo aquí al hilo verde. Vamos a hacerle exactamente lo mismo que hicimos en esta otra alita. Vamos a hacerle un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, dos cadenetas, un punto alto, un medio punto alto en el siguiente punto, junto a un punto bajo, y terminamos con un punto bajo en el punto siguiente. Cortamos, y ahora lo que vamos a hacer es un cierre perfecto, que ya sabéis que nos saltamos aquí un puntito, este punto, y nos vamos al otro. Bien, ahí enganchamos nuestro hilo, y ahora por donde está enganchado el primero, aquí pasamos nuestro ganchillo, y entonces esto hace que cree un bucle encima del otro que tenemos aquí debajo, y así no se nota tanto el corte que tenemos ahí. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, pasamos, saltamos un punto, ese, y ahora pasamos por este primero, y cerramos, creando ahí otro bucle. Bien, y con este pues hacemos lo mismo, ¿vale? Vamos ahora a pegar las alas. Yo voy a pegarlas, podéis coserlas, ya sé que muchas no os gusta pegar, pues es preferible coser, pero es más rápido pegar, por eso yo muchos proyectos los hago así. Bien, vamos a pegar como os he comentado, y podéis colocar las alas, las pequeñas encima o las grandes encima, ¿vale? Como más os guste. Las de arriba hacia los lados y las pequeñas un poquito hacia abajo. Bien, vamos, yo ya sabéis que voy a pegarlas. Entonces haré así, montaré aquí encima. Y está igual. También les voy a dar aquí en medio. Y por último voy a pegar así, por aquí y aquí. Vamos a hacerle los ojitos con un punto nudo. Tomamos un hilo negro y si queréis para guiaros pues hacéis así. Vamos a ver, así por ejemplo. Bien, ponéis donde veáis que están más graciosos los ojos, así. 1, 2, 3, 4, entre la quinta y la sexta vuelta donde yo los voy a colocar, ¿vale? Y bueno, 1, 2, 3, 4 puntos entre ojo y ojo. 4 puntos en medio, ¿vale? Bien, pues tomamos el hilo negro. Este hilo tiene el grosor del cotofil. Tomamos aquí hacia atrás y sacamos el hilo por donde está el alfiler.
dejamos aquí. Ya sabéis que esto, el punto nudo, lo tenéis en los mini tutoriales para verlo más despacito. 1, 2, 3 y 4 le voy a dar y paso por un punto que no sea el mismo, si no el hilo se perdería dentro del amigurumi. Hacemos así, tiramos del otro y vamos tirando hasta que quede como a nosotros más nos guste, así. Si lo queréis más delgadito, podéis hacer o menos pasadas o tomar un hilo más fino, ¿vale? Una vez que esté así, cortamos, hacemos un nudo y perdemos. Y este lo haríamos exactamente igual. Bueno, ya solo nos quedaría hacerle las antenas. Hacemos así y tenemos aquí el aro y aquí la segunda vuelta, por ahí más o menos, colocáis las antenas. ¿Que no queréis colocarle pegamento? Pues bueno, quedarían así, un poquito hacia abajo. Ahora hacemos un nudo. Si no queréis hacerle el nudo no pasa nada porque con el pegamento pues quedará igualmente un ladito con otro unido, ¿vale? Y este pues lo hacéis más o menos a la misma medida también. Y bueno, pues solo quedaría encolar con el pegamento. Bueno, y yo he dejado la mariposa así boca abajo entre dos jarrones para que los cuernitos queden así rectos hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues así nos quedarían nuestras mariposas. El patrón escrito ya sabéis que está siempre en el blog y debajo de este vídeo te dejo el enlace. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita que hay al lado para que así no te pierdas ningún vídeo. Vamos a medirlas. De ala a ala mide 7 pasando por la cabeza. Bien, por aquí encima 6,5. Mide 6,5 centímetros. Y lo que es el cuerpo, desde el anillo hasta aquí abajo, mide 5,5 centímetros. Pero acordaros que si lo hacéis con un hilo más finito, pues os saldrá más pequeñita.